La muerte de Mario Vargas Llosa no solo cerró un capítulo importante en la historia de la literatura hispanoamericana, también abrió la compuerta con ese chirrido propio de los secretos mal guardados, de emociones complejas, silencios elocuentes y declaraciones contenidas. Y si alguien sabe de silencios estratégicos, eso es Isabel Preisler. Porque si hay una mujer capaz de dar una entrevista de 2 horas sin responder absolutamente nada, esa es ella. Pero esta vez, el silencio tenía una textura distinta, más densa, más tensa, más afilada. No era indiferencia. No era soberbia. Era lamento. Uno de esos que no se publica en portadas ni se maquilla con base de cobertura total. Porque lamentar la muerte de un hombre con quien compartiste casi una década, y no precisamente en un convento de clausura, sino bajo la mirada impúdica de las cámaras y el juicio constante de las revistas del corazón, no es tarea fácil. Y menos si ese hombre te dedicó en vida, y probablemente en posvida, una obra literaria con más capas que una lasaña de domingo. Vargas Llosa no escribía novelas. Escribía espejos con trampa. Si alguna vez te cruzaste en su vida, era cuestión de tiempo para que aparecieras en un párrafo camuflado con nombres cambiados y referencias geográficas sospechosamente exactas. A Isabel eso no le hacía gracia. Pero claro, ella no suele reírse de nada que no haya ensayado frente al espejo. El día en que murió Vargas Llosa, la noticia recorrió el mundo con la velocidad de un tuit mal escrito. En Twitter, o X, como Elon Musk insiste en llamarlo, aunque suene a nombre de perfume barato, se activó la máquina de homenajes. Citas célebres, fotos en blanco y negro, titulares de «Adiós al último grande» inundaron las redes. Mientras tanto, en algún lugar entre la piscina y la sala de mármol de su mansión, Isabel miraba su móvil con expresión neutra, esa que solo se logra después de años de cirugía estética emocional. No publicó nada. No dijo nada. No lloró en público. Pero eso no significa que no lamentara. Solo que el lamento de Isabel no entra por los ojos, se filtra en los gestos mínimos, como quien cambia de perfume sin avisar. En privado, según fuentes demasiado bien peinadas como para ser falsas, Isabel se sumió en una introspección rara en ella. No por falta de profundidad, sino por falta de costumbre. Acostumbrada a gestionar emociones como gestiona su imagen, con precisión, filtros suaves y buena iluminación, ahora se enfrentaba a un dolor que no se podía ocultar bajo maquillaje. Porque Mario, con todas sus rarezas, sus manías y su afición a los abrigos de tweed en pleno verano madrileño, fue mucho más que un novel en su vida. Fue su compañero, su contrapunto, su opuesto complementario, como se diría en cualquier horóscopo de revista. Claro que lamentaba su muerte. Pero también lamentaba lo que vino antes, el desgaste, las discusiones, el cuento aquel que publicó con sospechosas similitudes familiares. Porque una cosa es que tu ex te deje, y otra es que lo haga con prólogo y metáforas incluidas. Mario no rompía relaciones. Las editaba. Y en su edición final, no todos salieron bien parados. Dicen que Isabel, esa semana, no atendió llamadas. Que se negó a posar en su jardín. Que hasta canceló una cena con embajador y todo. ¿Motivo? No me encuentro bien, habría dicho. Y no mentía. Pero lo suyo no era gripe. Era ese dolor existencial que da saberse parte del capítulo final de una historia sin haber aprobado el borrador. Que el hombre haya muerto sin reconciliarse con ella, sin una última conversación, sin ese cierre que tantas películas proponen pero que la vida rara vez concede, dejó a Isabel con un nudo. Uno que no se deshace con declaraciones ni con exclusivas en papel couché. Y eso que oportunidades no le faltaron. Que si homenaje literario, que si llamada de periodista amigo, que si portada con gesto compungido. Nada. Isabel optó por el luto silencioso. No vistió de negro, porque eso envejece. Pero sí de un gris elegante, ese que combina bien con la melancolía y con Chanel. Nadie sabrá nunca qué pensó exactamente al enterarse de la noticia, pero hay quienes aseguran haberla visto más ausente de lo habitual, más reflexiva, menos preocupada por el encuadre. Y en Isabel, eso es casi como llorar desconsoladamente en la vía pública. Ella sabía que Mario era un hombre complejo, que tenía el ego de un papa renacentista y la sensibilidad de un poeta en guerra, que podía ser encantador y cruel con la misma frase, dependiendo del traductor. Pero también sabía que pocas personas la miraron con la intensidad con la que él lo hizo. No la intensidad de un enamorado cualquiera, sino la de un escritor construyendo personaje. Y eso, para bien o para mal, la marcó. Ahora, con el ausente, se enfrentaba al hecho de que su historia había quedado escrita. Literalmente. Y que esa versión ya no podía cambiarse. Que cada vez que alguien leyera Los vientos, o cualquier otra de las líneas que podrían tenerla como inspiración, aunque fuera inspiración involuntaria o rabiosa, ahí estaría ella, eternamente atrapada en las palabras de otro. Una mujer acostumbrada a controlar su imagen descubría, de golpe, que no podía controlar su legado en ajena pluma. Y eso también se lamenta.
Las grandes pérdidas no siempre vienen acompañadas de llanto. A veces, simplemente te roban el apetito por unas horas. Isabel, según confidencias de su círculo más cercano, que es más hermético que el Vaticano, pasó días sin pedir su consabida ensalada con aguacate y vinagreta de la casa. Algo verdaderamente inusual. Porque si Isabel renuncia a su dieta, eso es como si la reina de Inglaterra se bajara del trono a comprar pan en chándal. Algo está pasando. Lo cierto es que Isabel, más allá de las páginas de las revistas, tenía recuerdos. Recuerdos de verdad, no esos que se editan para las entrevistas. Recuerdos del Mario íntimo, del Mario que discutía por dónde colocar los libros, del Mario que no entendía por qué ella necesitaba tantas velas aromáticas, del Mario que hacía ruidos mientras leía porque se indignaba con sus propios personajes. Porque sí, Vargas Llosa se indignaba con sus criaturas de ficción como si fueran sus vecinos ruidosos. Y eso, a Isabel, le parecía tan adorable como agotador. Su relación no fue idílica. Fue intensa. Como todo lo que envuelve al novel. En su universo no había espacio para las medias tintas. Amaba con devoción y despotricaba con igual fervor. Una cita con él podía pasar de la poesía al manifiesto político en menos de 10 minutos, y eso, en cenas con embajadores, se volvía un pequeño infierno. Pero también era divertido. A su manera. Vargas Llosa podía contar anécdotas sobre dictadores y cabarets con el mismo tono, y eso tenía su encanto. Y ahí es donde radica el verdadero lamento de Isabel. En esa ausencia de lo que fue rutina. No en los eventos fastuosos ni en las portadas compartidas, sino en las pequeñas manías. En los silencios largos mientras él escribía y ella hojeaba revistas. En el roce de mundos tan distintos que, por un tiempo, coexistieron sin explotar. Hasta que explotaron, claro, como las cosas que se contienen demasiado. Después de su separación, Isabel hizo lo que mejor sabe hacer, reinventarse en silencio. Su casa volvió a ser su santuario, los almuerzos sus rituales y los reportajes de interiores, su pasatiempo favorito. Pero ni la serenidad del mármol ni las orquídeas perfectamente dispuestas pudieron borrar la huella de Mario. Porque Mario, con sus discursos, sus citas en francés y su afición a decir, esto es inaceptable cada 2 días, había dejado una marca. Cuando murió, Isabel no lloró frente a las cámaras. No lo necesitaba. Ella lloró con la elegancia de quien sabe que cada lágrima fuera de lugar es un titular. Porque si algo entendió durante esos años con él es que ser pareja de un novel no es una medalla, es un campo minado de simbolismos. Cada gesto, cada palabra, cada ceja levantada podía ser interpretada por algún lector de suplementos culturales como una metáfora de algo. Por eso, tras la ruptura, Isabel aprendió a hablar lo justo. Y tras la muerte, eligió no hablar. Pero el silencio también es una declaración. Y su silencio fue profundo. No ausente, sino elocuente. No frío, sino cargado de memorias. Las mismas que a veces le asaltan en las tardes largas, cuando el sol entra por las cristaleras y el té aún no se enfría. Entonces, lo recuerda. A Mario, con su andar de catedrático despistado, con su voz grave leyendo en voz alta un pasaje propio, como si fuera Shakespeare, pero con acento limeño. Recordarlo también era reírse, aunque fuera bajito. Porque hay algo de humor involuntario en ver a un novel peleando con el mando a distancia. Y en eso Isabel era experta, en reírse para adentro, para que no se le corriera el rímel. Las personas como Isabel, esas figuras públicas que parecen no tener días malos, también sufren. Pero lo hacen en tonos pastel, con luz cálida y sin desordenar los cojines del sofá. Su lamento era estético, contenido, pero no por eso menos auténtico. Y quizás por eso duele más, porque no estalla. Se filtra. Como un perfume que persiste cuando ya no se ve la botella. Le dolía, también, el modo en que Mario se fue. No solo físicamente, sino simbólicamente. Esa última etapa en la que volvió con Patricia Llosa, la madre de sus hijos, fue como un retorno a los orígenes, sí, pero también como un cierre narrativo que no incluía a Isabel. Y eso, en el fondo, la dejó fuera del epílogo. Pasó de protagonista a nota al pie. Y en su mundo, eso es casi una traición literaria. Claro que ella no lo diría así. Jamás. Isabel no acusa. Isabel insinúa. Isabel no lanza dardos, coloca flores donde podrían ir los cuchillos. Por eso, su lamento se disfrazó de compostura. Porque hasta en el dolor hay estilo. Y aún así, hubo noches. No muchas, pero sí algunas. En que el insomnio no se debía al café de la tarde, sino a la punzada de nostalgia. A esa pregunta que se queda bailando en la cabeza como música de fondo, ¿pudo haber sido diferente? Hubo un punto, un pequeño desvío, una frase no dicha, que podría haber cambiado el final. Esa pregunta, probablemente, nunca tenga respuesta. Ni siquiera Mario la habría encontrado. Aunque quizás la habría convertido en cuento.
Uno breve, inquietante, de esos en los que todo parece normal hasta que no lo es. Con una protagonista elegante, culta, sofisticada, a la que jamás llama por su nombre pero todos saben quién es. Como solía hacer. Hay cosas que no se dicen. Y luego están las que no se pueden decir. Isabel lo sabía. Sabía que hablar de Mario tras su muerte sería abrir una caja llena de cartas no enviadas, de fotos no publicadas, de sentimientos que alguna vez se envolvieron en seda para que no se notaran tanto. Porque el amor, cuando se vive tan a la vista, también necesita rincones privados. Y en ese rincón, uno que no está ni en el Hola ni en los editoriales de opinión, es donde Isabel lloró de verdad. Algunos lo notaron en la manera en que caminaba esos días, más lenta. Otros, en el temblor leve de la voz cuando rechazó aparecer en una gala benéfica, diciendo simplemente este año no me apetece. Pero ninguno lo vio todo. Porque Isabel no es transparente, ni pretende serlo. Ella es reflejo. Un espejo pulido por décadas de exposición donde cada gesto está medido, cada palabra lleva el tono exacto, y cada silencio, una intención. Y sin embargo, bajo toda esa perfección, el lamento era real. No fue un lamento explosivo. Isabel no se encierra a ver películas con helado ni lanza retratos por la terraza. Lo suyo es más sutil. Fue cambiar la música del salón por piezas de piano. Fue pasar más tiempo en su biblioteca, una que decoró más por estética que por uso, pero que de repente comenzó a ocupar. Fue no hablar de él, precisamente porque todo lo recordaba. Cuando alguien muere, solemos recordar lo mejor. Isabel no. Isabel recordaba lo humano. Las discusiones a las 3 de la tarde porque él quería leer en voz alta un ensayo sobre Ortega y Gasset y ella solo quería paz. Las mañanas en que él escribía hasta olvidar el desayuno. Y las veces en que Mario se metía en líos diplomáticos por decir lo que pensaba, como si el mundo fuera un café de tertulia donde todo se puede discutir sin consecuencias. Eso, que a veces le sacaba de quicio, ahora le provocaba una sonrisa melancólica. ¡Qué complicado! ¡Qué brillante! ¡Qué insoportable! ¡Qué suyo! En una conversación privada, según alguien que jura haberla escuchado, Isabel dijo, Mario me enseñó a no temer la contradicción. Una frase simple, pero que encierra la esencia del Nobel y de su relación. Porque él era contradicción pura. Un liberal que a veces sonaba autoritario. Un romántico que amaba más los libros que a las personas. Un hombre que la eligió y luego la dejó fuera del capítulo final. Y sin embargo, ella no se arrepentía. Eso también lo dijo, con ese tono suyo que es más declaración que confesión. Todo lo que viví con él fue único. Y único es suficiente. Quizás por eso, Isabel no asistió al funeral público, pero sí envió flores. Blancas, sin nota. Porque a veces no hace falta firmar para que sepan de dónde viene el gesto. Porque quien las recibió, si es que alguien lo notó, entendió que no eran simples flores, sino la última página de una historia que ya no se puede escribir, pero sí recordar. Tampoco hizo declaraciones a la prensa. No concedió entrevistas. Dejó que los medios dijeran lo que quisieran, incluso cuando citaron mal o interpretaron demasiado. Isabel ya no necesitaba corregir a nadie. Ya no tenía que explicar si Mario había sido el amor de su vida. ¿Y qué si lo fue? ¿Y qué si no? A veces el amor no necesita etiquetas, ni medallas, ni finales perfectos. A veces es solo eso, amor, vivido en presente, sin garantías. Lo que sí hizo, en privado, fue revisar los libros de Mario. Una tarde, la encontraron en su salón, leyendo Travesuras de la niña mala. No buscaba pistas, ni insultos camuflados. Solo quería escuchar su voz de nuevo. La de él. Esa voz que retumbaba hasta cuando no hablaba. Esa voz que, aunque ya no existía, seguía resonando en sus frases largas, en sus párrafos laberínticos, en ese estilo inconfundible que convertía lo cotidiano en épico y lo íntimo en universal. Isabel, con ese gesto, no solo recordaba. Se reconciliaba. Porque hay duelos que no se hacen con pañuelos, sino con libros abiertos. Porque a veces, para entender el final, hay que volver al principio. Y ella, que nunca fue lectora compulsiva, entendió finalmente por qué a Mario lo leían millones. Porque era insoportable, brillante, excesivo y profundamente humano. Porque ponía en palabras lo que los demás apenas se atrevían a sentir. Le dolió, por supuesto, pero no como en las películas. Le dolió como duele en la vida real, con una mezcla de rabia, cariño, nostalgia y resignación. Le dolió saber que ya no podía llamarlo. Que no habría más encuentros en actos culturales ni cruces incómodos en aeropuertos. Que el mundo seguía girando sin él, pero que en su mundo, algo había dejado de girar. Lo curioso es que, pese al dolor, Isabel no se volvió amarga. No habló mal de él. No renegó de su pasado. Al contrario. Cuando alguien mencionaba a Mario, ella sonreía, con ese gesto enigmático que dice más que 1000 palabras. Porque,
Al final, ella sabía que lo que vivieron fue más que una relación mediática. Fue una historia. Con su argumento, sus giros, su clímax y su epílogo. Y no todas las personas tienen eso. Ella sí. Y lo supo valorar. Por eso, cuando se apagaron los focos, cuando los homenajes cesaron, cuando los artículos conmemorativos dieron paso a nuevas polémicas, Isabel no se quedó sola. Se quedó en paz. Porque ya no necesitaba justificar lo que fue ni lamentar lo que no fue. Lo había vivido. A su manera. Como solo ella sabe hacerlo. Sin escándalos, sin alardes, con estilo y una copa de champán en la mano, por si acaso la tristeza se ponía demasiado pesada. Y así, sin lágrimas públicas ni titulares estridentes, Isabel Preisler despidió al hombre que la amó con literatura y la dejó con historia. Porque a veces, cuando todo termina, no queda más que aceptar. Que las cosas no fueron como en los cuentos, pero fueron. Y eso, en sí mismo, ya es suficiente.